Gracias y paz, amados. Bienvenidos una vez más a Evangelio Podcast. En esta ocasión, guiados por el Espíritu, vamos a estar hablando acerca de la iglesia, origen, propósito y destino. Estamos con nuestros invitados especiales que nos acompañaron en este video que van a poder encontrar aquí arriba. No se lo pierdan. Pero bueno, sin más preámbulo, damos inicios a este hermoso tema. Pastor. Damos gracias al Señor que nos da el privilegio y la oportunidad para, en esta ocasión, tratar algo de mucha trascendencia, y es el origen de la iglesia, dónde se inició, cómo comenzó todo. Es importante porque hoy hay mucha confusión y creo que el Señor nos está regresando donde todo ha iniciado, que es en Cristo Jesús. Así que lo primero que debemos ver es cómo separar la iglesia de lo que es una organización, un concilio, separar la iglesia desde lo que es una empresa o una estructura meramente natural, sino que la iglesia tiene un origen desde antes de los tiempos en Cristo Jesús. Y vemos inmediatamente en la palabra cómo Dios, en el libro de Isaías, capítulo 46, versículo 9, el Señor empieza a declarar esto. Dice: acordaos de las cosas pasadas y de los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, nada hay semejante a mí. Escuchen lo que dice ahora: que anuncio lo por venir desde el principio, y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que yo quiero. Aquí hay una declaración interesante. Dice que desde los tiempos antiguos, dice que nos acordemos. Esa palabra antiguo es una palabra hebrea llamada olán y tiene que ver con un tiempo fuera de la mente humana. Es una palabra que está concebida para hablar del tiempo de la eternidad. Y qué curioso observar esto, porque dice que nos acordemos. Hay una iniciativa de parte de Dios. Acuérdense de lo eterno. Y porque desde ese principio eterno Dios ha anunciado todas las cosas. Ahora entiéndase que el principio aquí no es una medida de tiempo, sino que ese principio es una persona. Porque todas las cosas fueron creadas en Cristo antes de los tiempos, y Él es el primogénito y principio de toda la creación. Por lo tanto, cuando dice Dios está anunciando desde el principio, no está anunciando desde una medida de tiempo, sino que está anunciando todo lo que se propone hacer desde su Hijo Jesús. El apóstol Pablo también le da amplitud a esta idea. Por ejemplo, en Filipenses capítulo 1, versículo 6 dice: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo. Habla de comienzo de una buena obra y que será perfecta hasta el día de Cristo. Pero sabemos que el Padre no hace nada ni diseña nada fuera de la persona de su Hijo. Por lo tanto, hay una buena obra que ha comenzado en nuestra vida, y eso es importante para el creyente, saber que las cosas no empezaron simplemente cuando yo me convertí. Es como yo digo, es como lo que manejaba el apóstol Pablo en sus primeros días. Él tuvo un encuentro camino a Damasco y se encontró con el Señor. Y todos, en alguna manera, hemos experimentado ese camino a Damasco. En algún lugar, en una campaña, a través de un sueño, una visión, una palabra, tuvimos un encuentro con el Señor. Ese es nuestro camino a Damasco, igual que Pablo. Después, cuando el apóstol Pablo escribe la carta a los Gálatas, 1:14, dice: bien le apareció a Dios separarme del vientre de mi madre. Es decir, ahora ya no habla del camino a Damasco, sino que habla de una separación desde el vientre de su madre, por la cual él fue escogido. Luego, años más tarde, en prisión, escribe la carta a los Efesios, y vamos a abundar un poquito de eso más adelante. Él dice que el Padre nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo. Entonces, miren cómo comienza: camino a Damasco, después dice desde el vientre de mi madre, y luego, cuando la revelación aumenta, él se da cuenta que él es parte, junto con la iglesia, de un diseño eterno que comenzó antes del tiempo. Entonces, es importante que empecemos a ver esto que llamamos iglesia, no como una organización, como dijo ahorita, no es una institución, no es una denominación, no es una organización, no es una estructura física. A veces se le llama iglesia tanto a los bloques, a la varilla, a la metodología usada. Entonces tenemos que separar lo que es la iglesia verdadera de la parte estructural. Esto no quiere decir que no estamos en la tierra. Estamos en la tierra, con la cabeza en el cielo y los pies en la tierra. Y se supone que tenemos un lugar donde nos reunimos a compartir. Pero la iglesia no es blog y varilla. La iglesia no es equipo de sonido, la iglesia no son costumbres cristianas aprendidas, la iglesia es un organismo viviente que tuvo un inicio en Cristo Jesús antes de los tiempos. Y por eso me gustaría ese pasaje que se aborde, porque tiene algo tan importante que declarar de parte del Señor, cómo todas estas cosas sucedieron en Cristo Jesús.
Esto está increíble, esto está increíble. Y bueno, el pasaje que tenemos acá es Apocalipsis capítulo 13, versículo 8. Dice, y adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado, crucificado desde el principio del mundo. Aquí está trazando algo, como bien hablábamos, un tiempo fuera de este tiempo. Es algo que aconteció, parece que no de manera reactiva, sino activa, donde podemos ver que la crucifixión, que el pago de todo, que el establecimiento de lo que Dios quiere, una nueva creación, sucedió antes del tiempo. Me acuerdo que una vez conversábamos acerca de la diferencia de la crucifixión y la cruz. Como la crucifixión es lo que nosotros podemos ver, la expresión temporal de algo que sucedió en la eternidad, de una realidad que nos gobierna, ¿verdad? Que es la cruz. Entonces, aquí nos traza cómo nosotros estamos participando de algo que es mucho más allá de un evento que ocurrió hace 2000 años o que estamos viendo que la iglesia pareciera ser, en algunas perspectivas humanas, la reacción de un grupo de personas ante buenas enseñanzas de un hombre muy sabio. Es muchísimo más que eso. Y por el Espíritu estamos viendo y por lo que Dios estableció en las Escrituras, de que participamos de una obra diseñada, estructurada, desde antes que nosotros tuviéramos incluso la conciencia que tenemos hoy en día. Entonces me gustaría también que podamos conversar un poquito acerca de este asunto. Sí, tremendo. Eso también nos revela a nosotros un diseño previo. Por ejemplo, quien va a construir un edificio, se dan cuenta, los arquitectos primeramente tienen un plano que está en su mente y después los plasman, diseñan medidas y estructuras y luego nosotros vemos la obra. Pero se dan cuenta, antes de la obra física ya existe previamente un diseño organizado. Entonces, básicamente, en lo que tú acabas de leer, dice que hubo un cordero que fue sacrificado. Ahí hay un verbo en tiempo pasado de una ejecución, de una muerte que tuvo lugar en un tiempo en la eternidad. Usamos la palabra tiempo para entendernos, porque estamos todavía en la temporalidad, pero sabemos que esto fue en un periodo eterno. Habla de que ocurrió un sacrificio previo con mira a lo que Dios iba a hacer. Entonces también hay pasajes que adornan esto. En Hebreos dice que Él se ofreció a sí mismo en el Espíritu Eterno. Es decir, un ofrecimiento del Padre. Filipenses capítulo 2, verso 5 también dice, haya en vosotros el sentir que hubo en Cristo. Siendo en forma de Dios, no escatimó ser igual a Dios, sino dice que se humilló, se vació, lo que se le llama en griego la kenosis, el vaciado. Hay un vaciado de Él y eso es un proceso de muerte en el sentido de la deidad. Así que todo esto nos da a entender un marco extraordinario, como tú decías, no es al azar, sino que hay un diseño previo de parte del Señor. Dios no está reaccionando, Dios no está tomando las cosas a la ligera, no hay una preocupación en el cielo, como yo digo siempre, no están en taquicardia, sino que todo está orientado en un plan previo y que es fundamentado en el amor del Señor, es lo importante. Todo esto está ocurriendo porque a Él le place en amor, en su beneplácito y en su gracia. Y también todo lo que fue hecho, todo lo que fue creado, vino de lo que no se veía. Toda acción está precedida de un pensamiento. Es decir, lo que nosotros, como estamos hablando, lo que nosotros vemos aquí expresado es porque ya estuvo en el pensamiento de Dios. Ya estuvo, como dice ese pasaje, ese pensamiento que estuvo en Cristo. Este pensamiento de morir, de entregarse, siempre estuvo ahí. Entonces, estuvo antes de los tiempos. Cuando Dios creó el tiempo, Dios creó un presente, un pasado y un futuro. Pero Dios existía antes de ese tiempo. Y antes de ese tiempo, ya Dios se había propuesto en Cristo, pues, venir a darse por nosotros. También ese entendimiento produce una acción de gracias en nosotros, porque entender nuestro origen nos da una ubicación. Nosotros estamos siendo reubicados. El pastor decía en una ocasión que en la Escritura aparece mucho este término, reiniciar, reconciliar, reconocer. Habla de una vuelta. Y explicaba él en ese momento que nosotros no estamos, desde el plano terrestre, nosotros estamos yendo a Dios, pero realmente no es así. Nosotros estamos siendo vueltos a esa gloria. Fuimos destituidos de la gloria y por causa de la caída de Adán, entonces andamos errantes. Pero esa gloria que es el mismo Cristo ahora, por el Espíritu, el Señor está reubicándonos otra vez, porque eso implica un origen. Un origen implica una ubicación, una estancia de donde comenzó todo. Entonces el entender nuestro origen es poderoso, porque esto lo que hace también es, como decía el pastor,
nos desvincula de cualquier concepto errado que tenemos acerca de lo que realmente es la iglesia. Es decir, no es una organización terrestre, no es una institución sin fines de lucro, como quizá muchos lo ven por ahí, sí. No es Hogares Crea. Es una entidad con una instancia que tuvo su inicio en un ámbito eterno, en la persona de Jesucristo. Entonces nosotros estamos siendo vueltos nuevamente a esa gloria. Y necesitamos entrar en ese tipo de conciencia para poder entonces desarrollar ese propósito al cual fuimos llamados en la tierra. Mira, y eso es interesante lo que tú estás mencionando, porque yo mismo lo digo, que hace un tiempo atrás, antes de comprender esto, yo literalmente entregaba mi vida por el hecho de que nosotros estamos siendo llevados a un huerto, a donde están la mata y el asunto. Ahí es que yo decía, no, ahí Dios no está regresando. Entonces eso hace que nuestra mente entre en un estado de imaginación y comienza a explorar. ¿Y qué hacía Adán? ¿Qué capacidad él tenía? Él volaba para nombrar las aves en el cielo o se sumergía. Entonces nosotros comenzamos a comprender algo, a tratar de imaginarnos algo, primero, extrabíblico y que no está en el interés de Dios, porque Él no está reubicando una naturaleza que, siendo perfecta, entre comillas, cayó. O sea, estando plena, estando bien, ella fue derrumbada, pero Él no está regresando a una naturaleza que es infalible y es perfecta, que es la persona de Cristo, antes de lo que es Adán. Entonces, es más esperanzador y nos deja ver a nosotros que Dios nos está tratando de reubicarnos en un espacio también temporal, físico, ¿verdad? Del que nosotros podemos, bueno, ¿y qué es lo que Dios quiere hacer con nosotros? Danos bienes para administrarlo y crecer más en reino, en bienes y en estatus en la tierra. ¿Y qué es lo que Dios quiere? Que tú tengas más tierra, que tú tengas... Entonces, eso nos lleva a nosotros también a un pensamiento temporal, pero entender que nosotros estamos siendo llevados desde antes de que se creara el lodo donde salió, nos está llevando a la persona de Él. Es algo que nos da una visión más clara, que también traza, como vamos a ver en los próximos videos, lo que estamos haciendo ahora y lo que también vamos a participar cuando esto sea cambiado y entremos a la próxima etapa. Pero nos coloca a nosotros en una posición de ubicar nuestra mente a entender de dónde fue que realmente venimos, que venimos de una persona, venimos de Cristo. Cuando leemos la Escritura, no perdemos tanto tiempo en ver qué fue lo que hizo mal Adán, dónde él estaba puesto, dónde no estaba puesto, sino que ubicamos nuestros ojos en la persona de Cristo, porque ahí es que nosotros estamos. Amén. Y con eso no estamos eliminando la realidad adámica, ¿verdad? Ciertamente todo hombre que nace en esta tierra está vinculado a esa naturaleza. El apóstol dice que en Adán todos mueren, pero lo que no podemos fijar como un fundamento es que Adán es nuestro origen. Adán es parte de la historia en la caída del hombre, pero nuestro origen, según la revelación apostólica, es que fuimos escogidos antes del tiempo en Cristo Jesús. Amén. Y eso hay que asentarlo porque solamente vemos un regreso al jardín, como tú dices, a la vida adámica. También el apóstol somete este pasaje que Michael mencionaba. Fuimos destituidos de la gloria al pecar. Entonces esa es la visión apostólica. Él no usa la palabra huerto, él habla gloria. Entonces cuando leemos Hebreo dice que Cristo vino y murió para devolver muchos hijos a la gloria. Wow. Es decir, que ¿quién es la gloria? La gloria es Cristo. En 2 Corintios dice que ahora la gloria de Dios está revelada en la faz, en el rostro de Cristo, y esa gloria nos ha iluminado a nosotros. Y Pablo le llama esto el tesoro. Este tesoro que está en barro, cual la gloria de Dios revelada en Cristo, su rostro. Es decir, que estamos regresando no a un lugar, no a una dimensión esotérica, no a un ambiente físico, sino que estamos regresando a un alguien, a una persona viviente. Amén. Donde todo comenzó. Entonces el origen de la iglesia entonces es en Cristo Jesús. Amén. Es donde es engendrada y es hecha. Creo que también el apóstol dice, somos hechura suya en Cristo. Es decir, vinculando dónde fue que fuimos construidos. Muy diferente a lo de Adán. ¿Qué le costó el hombre adámico? El Señor tomó polvo y lo formó. La palabra formar ahí es yazar en hebreo, es la figura de un alfarero. Sin embargo, esta nueva creación le costó la vida a Dios. Wow. Entonces, totalmente diferente. Allí Dios toma un barro, sopla su espíritu. No es que es menos importante, pero vemos que hay un costo más elevado. Una cosa es tomar materia prima y crear algo, y otra cosa es, para yo crear lo que quiero, me cueste la vida. Es decir, que esta nueva creación involucró la muerte de Dios para darnos vida a nosotros. Amén. Y algo también que nos ayuda a entender eso es que una figura que cuando Adán estaba en el jardín, Eva estaba dentro de Adán. Entonces, eso mismo muestra, nuestro origen es en Cristo.
Antes de que nosotros viéramos esta tierra y que nosotros tengamos esta vida aquí terrenal, ya Eva estaba en Adán, ya estaba en Cristo. Y entonces, ¿qué hizo Dios? De lo mismo de Adán, de lo mismo de Cristo, entonces saca a la iglesia. Por eso es que cuando el Señor se le aparece a Pablo, le dice, ¿por qué tú me persigues a mí? Porque perseguir a la iglesia es perseguir a Cristo. Porque la iglesia no puede ser entendida si no es desde Cristo mismo. Y estamos hablando que Cristo es el unigénito, el que siempre ha existido desde siempre. Tremendo eso que Ángel dice. Si la iglesia no puede ser comprendida si no es de Cristo. Todo el que intente interpretar la iglesia desde una óptica externa afuera, y eso lo vemos mucho hoy, la iglesia y todo el mundo teniendo puntos de vista, reflexiones. Pablo comprendió que había un cuerpo y una iglesia cuando Cristo es revelado a él. Entonces eso es un principio radical y fundamental. No puede ser comprendida la iglesia a menos que Cristo sea comprendido, porque Cristo es el autor, Cristo es el desarrollador y el consumador de esa entidad llamada iglesia. Incluso él la compara con él mismo. Tocarlo a él es tocarlo a él mismo. Alguien hizo una ilustración interesante y dijo que la unidad que tenemos con Cristo es como café y leche. Que cuando usted lo mezcló, si usted quiere separarlo, ¿cómo separa quién? ¿Cómo tú sabes quién es quién? Hay una unidad tal porque un espíritu no hemos vuelto con él. Entonces, ese aporte que daba el hermano Ángel tremendo. No se puede comprender iglesia fuera de la revelación de Cristo. Por eso estamos partiendo del origen y lo que dice Isaías. ¿Quién como yo que declaro el porvenir desde el principio? Es decir, lo que voy a hacer lo estoy declarando desde el principio. Ese principio, ¿quién es Cristo? Cristo es el principio de todo. Y dice que doy a conocer mi consejo. Su consejo es su propósito. Y que Él lo ha anunciado desde el comienzo de los tiempos. Entonces, Isaías nos exhorta, donde acá le dice, acuérdense de esto. Por eso vemos como el apóstol en el Nuevo Pacto, guiado por el Espíritu Santo, empieza a rebobinar la mente, a recordarse por el Espíritu del Señor donde inició todo, para tener un origen más allá de la concepción judía y más allá de la vida adámica. Entender que la iglesia es una entidad que trasciende tanto la estructura judía y tanto la vida adámica, porque ahora vivimos en esa persona gloriosa. Y se pone se podría decir como una línea tenue, porque el separar la iglesia de Cristo de la realidad de Cristo, o sea, tú la estás desvinculando de todo aquello que la sustenta, porque Cristo dice, sobre el fundamento de lo que yo soy, para mí, que le dicen, eso yo la voy a edificar, la voy a hacer crecer bajo esa base, bajo la base de lo que yo soy para ella. Entonces, por ejemplo, si nosotros quisiéramos abordar esa parte ahí, vemos, por ejemplo, que el apóstol Pablo, en la carta a los Efesios, cuando va a hablar de la bendición la torna en un tiempo pasado. Él dice, por ejemplo, aquí, en el capítulo 1, verso 3, dice, bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Notemos el tiempo pasado, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, y le pone la ubicación, en Cristo. Cuando siguen los versos más adelante, dice, según nos escogió en Él, en Cristo. Cuando dice, nos predestinó, a decir, Dios preparó un destino para nosotros, dice, en Cristo. Entonces, desvincular la iglesia de Cristo es separarla, desvincularla de esa realidad que está contenida en Él, donde nosotros en Él fuimos bendecidos, en Él fuimos elegidos, en Él Dios preparó un destino, en Él fuimos conocidos por Dios. Entonces, separarla de eso, por eso que es tan serio el tema de que a la iglesia no se le comunica otra cosa que no sea la realidad de Cristo, porque a través de esa realidad ya se sustenta y, como decía el pastor, se desarrolla y llega a su fin, cumple su cometido aquí en el tiempo. Quisiera leer algo rapidito. En 2 de Timoteo 1:9 dice, quien nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo, no según nuestras obras, sino según su propósito y según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad. Aquí entonces vemos cómo el apóstol está marcando de que se nos dio una gracia antes del tiempo, antes de que todo fuese, desde la eternidad se nos dio esa gracia, y eso nos ayuda a nosotros a comprender de que no depende de mí. Dice según sus obras. ¿Las obras de quién? Las obras de Cristo. Entonces eso nos hace a nosotros descansar, porque muchas veces nosotros queremos hacer muchas obras para Él y queremos quizá agradar al Señor con muchas cosas que nosotros queremos hacerle para Él. Sin embargo, cuando uno entiende
que a nosotros se nos dio una gracia basada en las obras de Él, nos trae un reposo y nos ayuda a descansar, a nosotros no querer afanarnos. No, que yo tengo que orar mucho, que yo tengo que leer mucho la Biblia, que yo tengo que predicarle mucho a las personas. Sí, eso es consecuencia de la vida de Cristo en mí. Si eso se me revela a mí, si yo logro entender eso, que no fueron mis obras, sino las de Él, eso me va a hacer actuar conforme a eso. Entonces me va a hacer naturalmente el yo querer orar, el yo querer leer la palabra, el yo querer hablarle a otros, porque estoy entendiendo que fueron sus obras y no las mías. Sí, eso es tremendo, porque eso implica que no hubo una motivación humana alguna. Exactamente. Es decir, cuando Dios, para mí esta gracia para nosotros, el hecho de bendecirnos y todo lo que se ha ido liberando, ¿verdad? El hecho de que Cristo muera, no hubo una motivación por ningún lado de otro plano. No, o sea, es algo impulsado por su naturaleza, esencialmente por su naturaleza. No hay una mano humana interrumpiendo eso. Y también está dando a entender que como no hubo una mano humana, me está dando entonces que no tiene que ver con el esfuerzo de nadie. Es decir, de ahí viene la comprensión. Si eso fue una gracia, claro, que no tiene que ver con si yo lo hice bien o lo hice mal. Él decidió en su soberanía y en su amor, como es propio de su naturaleza, el amarme, el planear una vida para mí, para que no haya ese tipo de sesgo que a veces se da, el por qué. Claro, y es interesante que no hubo ninguna motivación ni buena ni mala en el sentido de que de nuestro pecado ni tampoco nuestras acciones que produjo que él hiciera esto. Y como ustedes dicen, eso del obrar es la participación de ese mismo, entender el origen de la naturaleza. O sea, nosotros tenemos la sustancia de Cristo. Cuando nosotros comprendemos eso, no tenemos que ir por un proceso investigativo de cómo se comportaba la iglesia, de hecho, y qué ellos hacían, cosas, y tratar de fotocopiar la manera de actuar de los apóstoles, de los discípulos, y nosotros tratar de hacerlo punto y coma, sino que entendiendo que Él es nuestro origen, entonces participamos de su naturaleza, como que dejamos ese bloqueo carnal del querer accionar y permitimos que el ADN de Él que está en nosotros, entonces comience a fluir y comience a accionar conforme Dios quiere. Entonces, eso nos abre la puerta a nosotros, algo que es difícil de explicar en palabras, porque Dios nos permite comunicar esto, pero, por ejemplo, es un asunto que en el último año, he estado viendo y cómo cosas en mi vida han cambiado en un nivel rapidísimo, o sea, acelerado, pero no es porque he hecho muchas cosas más. Incluso podría decir que menos cosas, ¿verdad? Menos esfuerzo natural he hecho, pero el comprender que se derrumpen los velos, entendiendo de que Él es mi origen y yo no estoy tratando de optimizar a mi hombre interior, le decía Adán, perdón, no estoy tratando de optimizar, de que voy a matarlo aquí, pero para obligarlo a hacer esto, o sea, no es domesticándolo, sino participando en su naturaleza. O sea, como dijo Ángel ahorita, produce un descanso increíble, que eso es algo que nosotros oramos y le pedimos al Espíritu que le muestre a cada una de las personas que están acá, que le abra los ojos para participar de eso, entender que nuestro origen está en Cristo. Yo creo también, me ayuda el pastor ahí, que la discusión, se podría decir como eterna, que se da en el tiempo con los temas de la predestinación, incluso la bendición, todos esos conceptos son malinterpretados por eso, porque no se reubican en su origen, que es en Cristo. Como dice, me bendijo, pero fue en Cristo. O sea, todo lo que estamos hablando tiene una ubicación, está en Cristo, tiene una estancia. Entonces, por eso se dan las discusiones, como yo le decía en una ocasión a una persona, es decir, que nunca se llega como una conclusión y lo que termina es en una contienda, porque no están siendo entendidas de su origen. Y dice claramente la Escritura que ese origen la tienen en Cristo. Amén. Eso también nos va a entender a nosotros la necesidad de esta piedra angular, que todas las cosas estén establecidas en esta persona, marca un punto de inflexión donde no se puede añadir y nada a este proceso. Es tomando el ejemplo que Ángel estableció ahorita de antes de formar a Eva, Dios decide y planea. Digo esto porque Romanos 5 dice que Cristo es figura de Adán. Y también Pablo otra vez en Corintios dice que la iglesia es también como una figura de Eva. Dice, temo que los sentidos se han extraviado de la sincera fidelidad de Cristo como Eva. Es decir, compara a la iglesia con Eva y a Cristo también. Por lo tanto, cuando vemos en Génesis, cuando Dios determina, estamos hablando del origen de la iglesia, ¿verdad? Cuando Dios determina crear una mujer para Adán, no toma ningún elemento externo del jardín. No toma oro, no toma del reino animal, del reino vegetal, de ningún reino que eran cosas preciosas y hermosas. Y Él no toma esas cosas para construir la iglesia, sino que duerme Adán.
y a través de un sueño profundo que es entendido en la mentalidad hebrea como muerte. De esa muerte, entonces se extrae del costado, y la palabra costado ahí es sustancia. Es decir, que la iglesia, al igual que Eva, es hecha de esta sustancia de Adán. Entonces es tremendo porque hoy, para hablar del origen de la iglesia, se introducen muchas cosas. Dios nos requirió otra cosa para hacer a Eva, que no fuese tomar de la muerte de Adán y de la sustancia de Adán para crearla. Ese es un principio establecido ahí que nos enseña entonces que eso mismo que aplica a esta creación inferior como Eva, aplica entonces a la iglesia. Y hoy vemos que para definir la iglesia, su identidad, su origen, se necesitan tantas cosas externas para darle identidad a los santos. Cuántas cosas se cuelan, se filtran, tratando de buscar darle una identidad a lo que ya tiene, un origen, tiene una procedencia. Entonces es importante entender este origen porque nos ubica en nuestra identidad correcta, en nuestro verdadero valor, en nuestro potencial que tenemos, no independiente. Por eso la palabra en Cristo, también, que es una palabra digna de ver, esa preposición griega es una preposición que tiene que ver con estar en el interior de algo, de una cosa. Estoy dentro. Es decir, no vean eso inofensivo cuando el apóstol usa esa frase. Se ve como inofensivo, pero es parte de la realidad y del diseño eterno donde estamos ubicados. Bueno, es bueno entender que entonces, viendo que nuestro origen es Cristo y que la limitante que nosotros tenemos como iglesia, donde no podemos salirnos, es de esa persona, también eso dicta la cultura en la que la iglesia se mueve, ¿verdad? Vive, las acciones que hace, porque hay un conflicto que a veces se tiene, que no, porque si tú eres de este país, tú eres iglesia de esta forma, si tú eres de aquí, tú eres iglesia de esta forma, y eso depende de cómo el evangelio llegó a este lugar, así. Y entonces se extravía muchas veces en acciones y se dice, no, aquí es permitido esto, aquí no es permitido esto, y se entran en un sinnúmero de contiendas, pero nosotros entendiendo que Cristo es nuestro origen, entonces nosotros tenemos la cultura del cielo, la cultura de Él mismo. Entonces ahí es que podemos ver cosas tan interesantes como cuando se ve esto, cuando se ve la persona de Cristo, tú ves que una persona, un hermano de China, otro de Taiwán, otro de Estados Unidos, otro de aquí, cuando ustedes se encuentran, ven como si fuese lo mismo, aunque tengan colores diferentes, algunas expresiones diferentes, pero podemos ver la expresión de la misma persona. No hay como conflicto, sino como que todo encajara. Sí. Cuando hablamos nos entendemos también inmediatamente. No porque nos sentamos en una mesa a ponernos de acuerdo de en qué cosa deberíamos hacer, sino que ese mismo origen de la persona de Cristo entonces dicta en la manera en la que nosotros fluimos. Y cuando llegamos a ese punto diría de unidad, de expresión en el cuerpo de Cristo, vemos, wow, pero estamos viendo en todas las partes la expresión de la misma persona en diferentes colores, entonces como la misma cultura también. Entonces es muy importante entender eso. Y bueno, como el tiempo ha avanzado, entramos en palabras finales. Amados, pastor. También este diseño eterno nos ayuda a no recibir otra cosa. Por ejemplo, hablamos de la iglesia, a veces refiriéndonos a un comportamiento aprendido. Yo soy iglesia o estoy en iglesia. Aquí vemos que la iglesia es originada en la vida. Entonces la iglesia no puede participar de algo inferior al origen que ella posee. Ella fue diseñada para operar desde la vida, porque estaba en la vida de Cristo ya preconcebida, igual que Eva, desde esa sustancia. Entonces es tremendo porque a todos los inventos, no, esto es la iglesia. No, la iglesia no va a ser satisfecha ni plena ni andará en plenitud a menos que pueda participar de su origen que es en Cristo. Por eso Mateo 16, el Señor preguntó, ¿quién dice la gente que soy? Dice, no, uno de los profetas. Y Jesús le dice, Pedro le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Cristo le dice, mira, sobre eso que comprendiste que yo soy el Cristo, sobre esa realidad voy a edificar la iglesia. Le llamó roca a la revelación de Cristo. Es decir, que ahora Dios está dando a conocer, descubriste dónde está diseñada la iglesia. Recuerden, por eso dice, te lo reveló mi Padre. ¿Por qué fue revelado? Porque ya era un diseño que tenía una existencia previa. Se te corrió el velo y lo pudiste ver y Cristo se regocija. La iglesia, eso que entendiste, individual, será lo que corporativamente van a tener que comprender los demás. Sobre esa verdad voy a edificar la iglesia. Entonces, toda verdad que se salga de ahí no es edificación, no es construcción, no tiene nada que ver con la naturaleza, origen de la iglesia de Cristo. Ángel, palabras finales. Sí, finalmente, yo quiero decir algo que a veces se ve que la iglesia empezó en hechos, ese es el comienzo de la iglesia, pero en la temporalidad es como vemos
la iglesia de Cristo manifestarse, hacer todas esas maravillas que estaban haciendo. Pero la iglesia no empezó en hechos en sí. La iglesia empezó en Cristo. Eso es lo que estamos tratando de que sea entendido por el Espíritu, de que antes de que tú pudieses orar, antes de que tú pudieses ayunar, antes de que tú pudieses hacer muchísimas cosas para Dios, ya Él te había escogido en Cristo. No depende de ninguna de nuestras obras. Y espero que el Señor se lo revele a cada uno de los que están mirando este video, los que están oyendo, que puedan comprender esto en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Yael. Bueno, ustedes saben, tenemos un origen en Cristo. Eso implica una ubicación, eso implica una posición. Quien conoce su origen tiene una posición, empieza a conocer su posición, implica una identidad, porque sé de dónde vengo, comienzo a enterarme de cosas que necesito saber en el tiempo para poder dar la expresión de Cristo. Implica un origen que Dios no está improvisando. Eso es algo también importante. Dios no está reaccionando, como se decía ahorita, a los asuntos temporales que no están sucediendo, a que se dan por un momento, y vamos a hacer un plan B, como decían por ahí, no hay plan B. Eso implica que Dios no está haciendo ningún tipo de improvisación, como adivinando, como a ver qué le sale. Si la iglesia, eso es toda una entidad, es un organismo viviente, como se decía en otra ocasión. La compone cada uno que ha creído en el nombre del Señor Jesucristo. Cada nacido de nuevo compone esa identidad y necesita, por ende, conocer que su origen es en Cristo. Que toda bendición espiritual no han sido dadas en Cristo, que no es algo que Dios, por ejemplo, hasta el hecho de que reciba algo en el tiempo, es algo que Dios lo planeó. Dios no está, eso implica también que no estamos dando golpes al aire. Cuando entendemos nuestro origen, no estamos dando un golpe al aire. Vuelvo y repito la palabra, no estamos adivinando. Estamos caminando en una claridad que estamos redescubriendo por el Espíritu Santo, de que Cristo es ese comienzo, ese inicio. Tremendo, tremendo. Bueno, amados, espero que le saquen provecho a este video. Pueden darle hacia atrás, hacia adelante, tomar sus notas, dejarnos en los comentarios algo que el Espíritu le ha comunicado o si tienen alguna pregunta. Nos vemos en la próxima ocasión. Gracias y paz con todos ustedes. Amén.